Job 23 dice así, versículo 1, si me acompañan con su mirada, dice así. Entonces Job respondió, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería todo lo que me dijera. Que el Señor bendiga su palabra, que Dios te guarde, puedes tomar tu lugar. El 18 de abril de 1994, el 18 de abril de 1994, el mundo de la música se estremeció con la muerte de una joven promesa. La muerte de este joven músico que se agregó a la leyenda de los llamados 27, no porque sean 27, sino porque hay varios músicos que han muerto a la edad temprana de los 27 años. Esta noticia recorrió, hermano, no nada más Estados Unidos, sino todo el mundo. Pues resulta, hermano, que un electricista, un trabajador de la electricidad, llegó a una casa en Seattle, allá en Estados Unidos, y cuando entró a hacer su trabajo, lo mandaron de la compañía a hacer su trabajo, se encontró con un cadáver dentro de la casa. El cadáver de un joven rubio, tirado en su cocina, con una escopeta en las manos y que se había destrozado la cara de un tiro. No podían reconocer a este joven porque quedó prácticamente irreconocible. Sin embargo, todos sabían quién era. Era la casa de Kurt Cobain. Era el domicilio de este joven cantante y guitarrista de un grupo musical llamado Nirvana, que estaba rompiéndola, estaba rompiendo todo en ese tiempo y se convirtió, hermano, en una de las bandas más influyentes, no nada más de su época, sino de toda una generación. Como ya dije, este muchacho tenía apenas 27 años. Apenas 27 años. Estaba casado y tenía una niña, una bebé, a quienes dejó, pues bueno, desoladas, y a su niña pues en orfandad. A sus 27 años ya había logrado un éxito notable. Había vendido millones de discos y obviamente todos pensaban que tenía todavía muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos que tenía que lograr. Pero sorprendentemente, ni la fama, ni el dinero, ni su hija, ni su esposa, ni los millones de discos, ni todos los proyectos que se le auguraban pudo frenarlo de quitarse la vida. Kurt Cobain ya antes había tenido algunas experiencias que lo habían llevado al hospital por sobredosis de drogas, y muchos piensan que ya había intentado quitarse la vida con esas sobredosis y no lo había logrado. Y como no logró quitarse la vida con las drogas, entonces muchos piensan que buscó una salida más violenta y más dramática. Uno de los discos más famosos de este cantante llevaba un título muy revelador. El nombre de uno de estos discos era Nevermind, que traducido al español significa algo así como no importa, no te preocupes. Quizá en un español más llano, algo así como da igual todo. Este título de alguna manera reflejaba la forma de pensar de Kurt Cobain. De alguna manera reflejaba su estilo de vida. Todo da igual,
nada importa, no te preocupes porque nada tiene sentido. Esa era su manera de pensar. Cuando él muere, hermano, era tal su influencia, escucha esto, era tal la influencia de Kurt Cobain y de Nirvana, que en menos de 2 años, 68 jóvenes se quitaron la vida. Todos, de alguna manera, fanáticos, seguidores de Kurt Cobain. Así que muchos piensan que la influencia de la música de este personaje no nada más alcanzó la música, es decir, no nada más era el puro gusto de escuchar lo que él hacía, sino su influencia llegó incluso a provocar que muchos imitaran hasta su forma de muerte. Kurt Cobain, como muchos que han muerto jóvenes o que han muerto en la cúspide de su fama, se convirtió en un ícono. Un ícono que ha inspirado toda una forma de pensar, toda una forma de hacer música, toda una forma de ver la vida. Tristemente, una influencia marcada precisamente por el vacío existencial, el vacío emocional, el vacío espiritual que este joven tenía. Y es aquí donde se conecta con Job. Porque seguramente alguien está diciendo, ¿qué tiene que ver Kurt Cobain con Job? Bueno, pues es aquí donde los dos se conectan. Porque Job también sufrió pérdidas, sufrió vacíos, sufrió angustias. Ya la semana pasada platicábamos de todo lo que pasó con Job. En un solo día se le acaba el ganado, en un solo día se le acaban los negocios, en un solo día se le mueren todos sus hijos porque se les cayó la casa encima. Y poco tiempo después le viene una enfermedad tipo sarna que lo deja limitado, lo deja casi lisiado sin poder trabajar. Y para acabarla, muy poquito tiempo después, su esposa llagada, y alguien dirá, no, su esposa no estaba llagada. Sí, hermano, mientras Job tenía las llagas por fuera, su esposa tenía las llagas por dentro. Y su esposa herida también por dentro, en sus emociones, en su corazón, en su alma. Dice una frase y lo invita a que haga lo mismo que alguien o algo en la cabeza le sugirió a Kurt Cobain. Porque ¿cómo es que Kurt Cobain llegó al pensamiento de no vale la pena vivir? Y mira que Kurt Cobain tenía dinero, buena casa, buen carro, fama, poder, nada de eso tenía Job. Kurt Cobain sentía que tenía un vacío dentro de él, aunque por fuera tenía muchas cosas. En el caso de Job, afuera lo perdió todo y eso lo llevó también a hacerse cuestionamientos acerca de quién era y cuánto valía él en su interior. Pero al final, la misma voz que escuchó Job de su esposa fue la misma voz que escuchó Kurt Cobain. Maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. A esa voz, Kurt Cobain la escuchó. Job no. Ahora, ¿por qué Job no escucha esa voz? ¿Dónde estuvo la diferencia que terminó con la muerte de Cobain y con un diálogo tremendo, poderoso y portentoso de Job con Dios? ¿Dónde estuvo la diferencia? Bueno, vamos a tratar de dar algo de respuesta a esto. Por principio, la diferencia está en que Job se atrevió a algo. A preguntarle a Dios. Ahora, déjame decirte rápido, una vez más, recordarte algo acerca de Job para que nos pongamos en sintonía. ¿Quieres? Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Quizá el más antiguo. O si no el más antiguo, la historia de Job sí es la más antigua.
Muchos sitúan la historia de Job en los tiempos patriarcales, mucho antes de Moisés. Para que tú te ubiques, muchos consideran que la historia de Job está ocurriendo en algún lugar, en la misma región en la que está Abraham, muy posiblemente. Así que ya te puedes ubicar más o menos en el tiempo. Todavía no hay ley, todavía no se escriben los 10 mandamientos, pero ya encontramos un hombre que está adorando al Dios creador de todo. Ya encontramos un hombre que está haciendo sacrificios y ofrendas de alabanza a un Dios creador de la tierra y de los cielos. Algunos comentaristas dicen algo que para mí es muy interesante. Lo primero que destruye Satanás fueron sus ganados. Y cuando toca sus ganados, lo que estaba afectando era su culto. Lo primero que afectó Satanás en Job fue el culto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, aprendieron a matar machos cabríos, ovejas y reses, bueyes, como una ofrenda al Dios de Adán, al Dios creador de los cielos y la tierra. Así que lo primero que ataca o destruye Satanás fue su culto. No es de extrañar, hermano, que lo primero que hoy a veces somos atacados es nuestro culto. No te congregues, no sirve ir a la iglesia. Dios no te escucha. No le importas a Dios. ¿Para qué cantas? ¿Para qué levantas las manos? ¿Para qué oras? Y muchos son atacados y lo primero, miren, no me sorprende porque lo he visto miles de veces. Escuchar personas que dicen, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios me falló, o porque no encuentro respuestas, o porque estoy muy triste, muy atribulado, tengo muchos problemas, ya no voy a ir a la iglesia, pero siguen yendo al trabajo. A ver, si estás tan triste, amargado, preocupado y deprimido, abandonas a Dios, lo que representa a Dios, lo que representa tu comunión con Dios, pero no abandonas lo que te representa una entrada económica, porque amas más al dinero que a Dios. Pero no abandonan sus lujos, o no abandonan sus placeres, no abandonan sus pecados, cuando muchas veces son sus pecados el producto o la razón por la que se encuentran o nos encontramos en ciertas situaciones. No va a ser la primera vez que la voz destructora de Satanás sea: abandona el culto, no te congregues, no abras tu Biblia, no ores. Y lo segundo que le ataca fue su familia. No será la primera vez que vamos a escuchar gente que tiene problemas, tribulaciones, dificultades, depresiones, de todo lo que esta vida trae. Y abandonan a la esposa, abandonan a los hijos. Pero vuelvo otra vez, porque no abandonan su trabajo, porque no abandonan sus negocios. Muchos los abandonan, pero al final, como que al final de la ecuación, muchos es tan terrible su soledad, su vacío, que terminan abandonando la escuela, abandonando a los amigos, pero lo primero que abandonan es su relación con Dios y su familia. Y si no encuentran una puerta, no encuentran una luz en el camino, pueden terminar como Kurt Cobain. De hecho, muchos han llegado a ese extremo. El libro de Job, entonces, ya sabemos en qué tiempo fue escrito, pero ¿cuál es el tema del libro de Job? El tema principal del libro de Job es el sufrimiento humano y el misterio de Dios. El sufrimiento humano y el misterio de Dios. Hoy vas a encontrar muchos que van a predicar un evangelio falso y antibíblico diciendo que el hombre no tiene por qué sufrir. Seguramente sus Biblias no tienen el libro de Job. Porque el libro de Job nos dice: en la tierra va a haber sufrimiento, en la tierra va a haber dolor, en la tierra va a haber batallas, en la tierra va a haber luchas. Mientras estemos en esta vida, va a haber dificultades. Por supuesto que Jesucristo vino a decirnos lo mismo: en esta vida tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Todos quisiéramos que Jesús hubiera dicho: pero no teman, ustedes ya no van a tener problemas. No. Él dijo: yo he vencido al mundo. En otras palabras, van a seguir con dificultades y aflicciones, pero tengan ánimo. Hay victoria. Pero básicamente el libro de Job nos va a hablar de esto. Job
vas a encontrar en el libro que es presentado como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Cualquiera pudiera decir, bueno, entonces no va a sufrir, porque los cristianos no sufren. Los cristianos no tienen por qué pasar enfermedad. Los cristianos no tienen por qué morir. Pero nos damos cuenta que ese no es el tema de Job. Job es justo, es íntegro y es temeroso de Dios. Sin embargo, pasa por prueba, por dificultad y por pérdida. Así que la próxima vez que escuches que alguien dice, tú has de estar enfermo porque estás en pecado o porque estás bajo juicio de Dios, acuérdate de Job. Job era íntegro y era justo. Miserables todos aquellos que vienen y dicen a un cristiano enfermo, estás enfermo porque seguramente estás en pecado. No, hermano, yo creo que las enfermedades pueden ser el resultado muchas veces de pecados que nosotros cometemos, pero no puede ser, hermano, el resultado general. Muchas veces sencillamente es porque el cuerpo se va desgastando, porque el cuerpo está mal alimentado, porque el cuerpo no tiene una disciplina ni tiene el cuidado que debe, y sencillamente el cuerpo va a entrar en una situación de dificultad de salud. Pero en medio del dolor, hermano, se aparecen tres amigos con discursos que pretenden dar respuesta. Respuestas fáciles, respuestas lógicas, respuestas espirituales. Se aparece un amigo muy espiritual, se aparece un amigo muy racional, se aparece un amigo con mucho sentido común, se aparece un amigo con mucho fundamento, entre comillas, bíblico, pero ninguno puede dar respuestas. El libro de Job, hermano, es la historia de aquellos que piensan que deberíamos de tener la respuesta a todo. Y no todo tiene una respuesta fácil. Al final, ninguno de los cuatro amigos, hermano, el libro de Job se la pasa casi más de 20 capítulos en ese diálogo de Job con sus amigos, y al final de esos más de 20, 25 capítulos, ninguno tenía la respuesta. Ninguno tenía la respuesta. Entonces el libro de Job nos dice, hermano, que no todas las respuestas las va a tener siempre el hombre. Hay respuestas que sencillamente el hombre no puede tener. Los pastores no tienen todas las respuestas. A veces cometemos el error de pensar que el pastor me va a dar la respuesta. No, el pastor no tiene todas las respuestas. ChatGPT no tiene todas las respuestas. El libro de Job nos dice, hay cuestionamientos en la vida que sencillamente nunca vas a resolver y tienes que aprender a vivir con eso. Hay gente que se trauma, pero ¿por qué? Es que ¿por qué? Es que ¿cuándo? No, descansemos, no todo va a tener respuesta. El libro de Job entonces es importante porque nos muestra que es más importante ser hombres y mujeres de fe que estar buscando respuesta a las preguntas difíciles. El libro de Job es importante porque nos enseña que está bien preguntar. Escucha eso, está bien preguntar, pero no esperes tener respuesta todo el tiempo. Está bien lamentarse. También eso nos dice el libro de Job, porque a veces pensamos que los cristianos tenemos que ser como muñequitos siempre sonrientes, como esos muñequitos, hermano, que están moviendo la cabeza siempre, ¿verdad? Y sonriendo. No, hermano, los cristianos también nos dolemos y está bien de repente tener dolor, tener aflicción y venir delante de Dios con lágrimas. Eso está bien. David lloró, Jeremías lloró, Ezequiel lloró, Oseas lloró, Isaías lloró, Jesús lloró. Así que está bien lamentarse, pero no podemos mantenernos en el lamento. El libro de Job nos recuerda que podemos venir delante de Dios con el alma desnuda. Llegó un momento, hermano, en que Job llegó con Dios y llegó con el alma desnuda, no con poses litúrgicas, no con poses religiosas, no con frases elaboradas tratando de impresionar a Dios. Él llegó con Dios y le dijo, Dios, me tratas así porque tú eres más grande que yo. Si yo estuviera de tu tamaño,
me tratarías de esta manera? Ese tipo de cuestionamientos hace Job. En otras palabras, casi le dice, me agarras de tu puerquito porque tú eres más grande que yo. En otras palabras, viene él con preguntas rudas, duras, difíciles. No tienes que venir con Dios con poses farisaicas. No tienes que venir al culto con poses religiosas. De repente me preocupa que nos podamos convertir en una iglesia insensata, insolente, insensible, cuidando las poses como los fariseos, que cuidaban cómo oraban en público para parecer más espirituales. Y entonces levanto las manos con moderación. Oro con delicadeza. Ven tal como eres. Dios no tiene problema. Él te conoce desde antes de la fundación de los tiempos. Él te creó tal como tú eres. Él estuvo en el día en que tu alma fue diseñada por Él y te trajo a esta vida en este cuerpo. Él sabe toda tu historia, todos tus secretos, tus lágrimas que nadie miró, tus gritos que nadie escuchó. Él los conoce. Así que podemos venir con Dios con nuestras grandes preguntas existenciales. ¿Por qué existe el sufrimiento? Esas son las preguntas que están en el libro de Job. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene ser cristiano? ¿Qué esperanza hay más allá de la muerte? Cuando alguien muere, ¿qué pasa después? ¿A dónde va? ¿Tendré yo propósito? ¿Tendré yo razón? ¿Tendré yo existencia una vez que yo termine en la tierra? Estas preguntas, hermano, todas estas las hace Job. Así que si Job las hace, el libro más antiguo o la historia más antigua de la Biblia, imagínate, son preguntas muy actuales. Son preguntas que han estado presentes durante todos los siglos en la mente y el corazón de las personas. Seguramente Kurt Cobain se hizo estas mismas preguntas, pero se las hizo a él mismo, o quizás sus cuates que estaban igual de locos que él. Debió habérselas hecho al único que quizá no le iba a responder, porque quiero decirte algo, cuando Dios se le manifiesta a Job ahí después del capítulo 32, cuando Dios se le manifiesta a Job, no se le manifestó para responderle sus preguntitas, se le manifestó para decirle, ya preguntaste, ya hablaste, Job, ahora yo te voy a preguntar a ti. Y ahora es Dios en que empieza a preguntarle. Pero ¿cuál era la intención de Dios? Que se diera cuenta que sus preguntas no tenían comparación con las grandes preguntas que Job nunca había pensado, pero que realmente tenían que ver con la grandeza de Dios y de todo lo creado. No le respondió. Ven, demos un aplauso al Señor. En otras palabras, lo que Dios hizo no fue responderle sus preguntas, sino demostrarle quién era Él. La semana pasada disertamos un poquito acerca de estas preguntas y dimos la respuesta en base a la palabra de Dios. ¿Dónde hallar sabiduría? Job 28:12. Tratar de resolver quién tiene la verdad. En Job 9:33, ¿quién puede ser mi mediador? En otras palabras, ¿quién me defiende? La pregunta clásica, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Esa pregunta fue Job, el primero que se la hizo. En Job 14:14, Job se pregunta acerca de la vida y de la muerte. ¿El hombre volverá a vivir? Fue la pregunta de Job. ¿Hay algo después de la muerte? En Job 16:19, Job se preguntó, ¿quién es mi testigo en el cielo? En otras palabras, ¿hay alguien que me entienda? ¿Hay alguien que me entienda de tal manera que me pueda acompañar para justificarme? En Job 19:25, Job se preguntó, ¿quién me va a redimir en el día del juicio?
En otras palabras, ¿hay perdón para mi vida? ¿Alguien puede perdonarme? ¿Tengo seguridad por la eternidad? Y a todo esto le dimos sus respuestas, porque a todo esto Job quizá en ese momento no recibió una respuesta contundente, pero nosotros sí, porque 2000 años, no, casi 4000 años después de Job, vinieron las respuestas contundentes que Job se hizo para que todos nosotros tuviéramos las respuestas. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. 1 Corintios 1:24. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay una esperanza después de ir a la tumba? Jesucristo es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Cuando me siento solo, ¿hay alguien que pueda ayudarnos? Sí, Jesucristo es nuestro abogado. 1 de Juan 2:1. Y finalmente, ¿quién me puede perdonar? ¿Hay seguridad para mi vida en la eternidad? Sí, porque yo sé que mi Redentor vive. Cristo es la respuesta. Pero aún quedaban más preguntas en el corazón de Job y queremos responder a ellas. Ahora sí, vamos, Job capítulo 21. Job capítulo 21. Quiero leerte la pregunta de Job. Job capítulo 21, versículo 7. ¿Estás ahí? ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Y al envejecer también se hacen muy poderosos. Mira la pregunta que se hace Job. En otras palabras, ¿de qué sirve esforzarse si los corruptos y malvados prosperan? ¿De qué sirve ser cristiano y seguir o tratar de seguir una cosmología diferente al mundo si los tramposos son los que ganan, los malos son los que tienen éxito, los corruptos son los que mejor viven? Job se topa con esta paradoja. Una paradoja, hermano, que no fue el único que se la cuestionó. Hubo otro muchacho que también se preguntó por qué los corruptos parece que envejecen y mueren en paz. Parece. Hubo otro joven en la Biblia que también se preguntó por qué los soberbios, altivos y prepotentes son los que levantan imperios. Mientras que los justos parecen que son los que sufren sin causa aparente. ¿Quién era este joven? Ese joven se llamaba Asaf. Y él escribe varios salmos. En uno de ellos, el Salmo 73, se hace estas mismas preguntas. Salmo 73, 2, si me acompañas rápido. Versículo 2 dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolor en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. El orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Mira, estuve a punto de tropezar. Asaf se hizo esas preguntas. ¿Por qué? Ni son cristianos, ni creen en Dios, ni levantan su nombre al Dios verdadero, y están en las posiciones de poder encumbrados, abusando, extorsionando. Bueno, quiero decirte que la voz de Asaf, ese tipo de preguntas, se parece mucho a la voz de Kurt Cobain y de su generación. Una generación que pareciera que sigue siendo la misma de hoy.
Hoy la generación de Kurt Cobain, hermano, ya están en sus 50, 40, 50. Pero parece que la generación de hoy sigue teniendo la misma influencia. Seguimos admirando a los famosos. Seguimos admirando a los que tienen grandes fortunas. Seguimos admirando a los que tienen grandes seguidores o muchos seguidores. Y seguimos nos preguntando y anhelando, ellos tienen lo que yo no tengo, yo quisiera tener lo que ellos tienen. Sin embargo, hermano, hay algo interesante en la vida de Kurt Cobain. Él sí tuvo fama, él sí tuvo mucho dinero y él sí tuvo multitudes. Todavía no salían los podcasts, ni los youtubers, ni los influencers, ni toda esa cosa. Y él tenía millones de seguidores. ¿Pero qué crees? Murió vacío. Esa fue la respuesta que recibió Asaf. Cuando tú lees un poco más adelante, mira lo que dice más adelante. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura, escucha, mi corazón se llenó de amargura. Asaf reconoce que estaba amargado. Cuando veía todo, yo soy cristiano, yo me congrego, yo soy parte de los músicos y cantores de mi iglesia, yo estoy sirviendo, yo soy puntual, soy responsable, oro, no llego tarde a los cultos, enseño a los niños, enseño a los jóvenes. Y veo que los que no van ni a la iglesia les va mejor. Todo eso, dice, me llenó de amargura. Y en mi interior, versículo 21, sentía punzadas. Entonces me di cuenta que soy torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guías y después me recibirás en gloria. Mira el versículo 18, del 17. Hasta que entré al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Lo que está diciendo en pocas palabras es, ¿por qué era yo como una bestia? ¿Por qué me di cuenta que era tan tonto? Por una razón, porque a ellos no los conoces y a mí sí. A ellos no los miras y a mí sí. Ellos no están contigo. Aunque piensan que lo tienen todo, no tienen nada porque no te tienen a ti. Y yo, aunque quizá no tengo toda su posición, toda su jerarquía política, toda su fama, todo lo que sea, te tengo a ti. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa fue la conclusión de Asaf. ¿Por qué Kurt Cobain no llegó a esta conclusión? Porque él no le preguntó a Dios. Asaf sí. Porque Asaf entró, fíjate cómo dice, pero entré a tu santuario. Entré a donde tú estás. Entré a donde se reúne tu iglesia, a donde se reúne tu pueblo. Y ahí es donde encontré respuesta. En el año 2002, los diarios de Kurt Cobain fueron vendidos en una subasta por millones de dólares. Y las páginas de sus diarios fueron dadas a conocer. Eran imágenes que mostraban un alma torturada, una letra desgarbada, una letra a veces indescifrable, incoherente, con frases incoherentes, muchas veces garabatos que no se lograban comprender qué trataban o qué dibujaban. Y ahora esos diarios de Kurt Cobain, hermanos, son tratados como piezas de culto,
De alguna manera son reliquias de la cultura del siglo XXI. Quizá esos garabatos y escritos sin sentido antes hubieran sido considerados una basura. Ahora son el símbolo de una generación, hermano. Quiero decirte solo algo de lo que escribió este joven tristemente terminado. Él escribió en uno de estos diarios: me gusta el rock punk, me gustan las chicas de ojos extraviados, me gustan las drogas, aunque mi cuerpo ya no me permite tomarlas. Qué terrible. Me gusta sentirme culpable por ser varón, ser blanco y ser estadounidense. Me gusta tener opiniones firmes sin nada que las respalde. Opiniones firmes sin nada que las respalde. Es decir, yo tengo convicciones ¿de qué? De nada. Yo tengo convicciones ¿en qué? En nada, pero son mis convicciones. Me gusta quejarme y no hacer nada para que las cosas mejoren. Una vida sin autenticidad, una vida sin dirección. Él mismo admitía, en este escrito lo podemos ver, que él mismo admitía que no tenía identidad, que no era auténtico, que era un vago de la música. Un vago. ¿Sabes cuál que es un vago? Un vago es aquel que va caminando y no sabe a dónde va. Dios no nos ha llamado a ser vagos. Jóvenes, Dios no te ha llamado a ser un vago. Dios te ha llamado a ser un peregrino. La diferencia entre un peregrino y un vago es que el peregrino también va caminando, va caminando, va caminando. A veces con los pies desgastados, a veces con la barba crecida y a veces sin haber comido nada. Pero el peregrino tiene un destino, él sabe a dónde va. Mientras que el vago solo camina, duerme donde se pueda y no tiene ninguna dirección. Eso era Kurt Cobain. Terminaba sus conciertos, se llenaban sus conciertos de jóvenes que le gritaban, que lo vitoreaban, y cuando entraba a su camerino seguía siendo un vago, sin sentir ningún valor en sí mismo, sin identidad. ¡Qué terrible! Exactamente lo que Job y el salmista Asaf describieron siglos antes. Son hombres sin Dios, que prosperan, pero nada les vale la prosperidad. Son como el rey Midas. Lo que tocan se convierte en oro, pero no quedan satisfechos nunca. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta que hace Job? Jesucristo confronta esta pregunta con estas palabras en Mateo capítulo 16, 26. Si tú lees Mateo 16, 26, Jesucristo va a dar respuesta y confronta. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26 dice: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Jesucristo dice entonces: ¿de qué aprovecha el hombre ganar el mundo? Cuando venga Cristo, cuando venga el Señor en toda su gloria, no va a valer todo lo que ganaste, ni todo lo que lograste. Solo una cosa va a valer: tu conducta. Y alguien dirá: ¿entonces la salvación es por obra? No, porque el Señor va a aclarar que la conducta que Él espera, ¿cuál es? Que crean en Él. Él va a aclarar que la conducta que Él espera no es hacer buenas obras, porque no hay buenas obras que sean suficientes para ser llamadas buena conducta. Lo que Él espera es que la conducta que tengamos es una conducta de fe, que creamos en Él. Por eso es mejor la conducta de uno que tiene fe
en Cristo Jesús y lo reconoce como Señor y Salvador, que aquel que piensa que haciendo muchas obras buenas va a alcanzar la vida eterna. ¿Qué conducta quiere que Dios tengas? Una conducta de fe, que le creas a Él, que lo busques a Él, que le preguntes a Él, que confíes en Él, que descanses en Él. La prosperidad de los impíos es pasajera, hermanos, parece sólida. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 5. Salmo 90, versículo 5 y versículo 6. Tú los has barrido como un torrente. Está hablando de los impíos. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece, pero al atardecer se marchita y se seca. Hoy seguimos viendo, hermano, millones de artistas con millones de seguidores. Políticos, ladrones con fortunas descomunales. Empresarios exitosos que parecen tenerlo todo. Pero muchos de ellos están caminando sin Dios. Así que, ¿cuál es su fin? El mismo que Kurt Cobain, el infierno. Yo no sé cuántas veces tú te has preguntado, ¿vale la pena orar? ¿Vale la pena portarse bien? ¿Vale la pena vivir en santidad? ¿Vale la pena tratar de hacer lo que es correcto cuando veo que los malos avanzan en esta vida más rápido? ¿No convendría mejor sumarme a ellos porque el que no tranza no avanza? La respuesta del cielo es clara. Vale la pena guardar tu fe y seguir a Cristo, porque tu recompensa no será solo en esta vida, sino en la eternidad. Y es ahí donde el Señor nos llama a poner nuestra mirada. La ganancia del creyente, la ganancia del cristiano, no se mide en riquezas, no se mide en fama. Se mide en cuanto amas a Cristo y en la vida eterna que te espera. Así lo descubrió Asaf. Quizá Job todavía no, pero lo iba a descubrir. Pero sabemos que Asaf lo descubrió cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano amado, fuera del Señor Jesús, nada, todo sabe a polvo, todo sabe a tierra. La paga de la fe siempre va a ser mayor que la paga de la apariencia del éxito mundano. Job, hermano, se quedó sin nada. Pero si tú lees bien el libro, te vas a dar cuenta, ahorita vamos a ver un par de pasajes, te vas a dar cuenta que al final de la historia, Job todavía no le restauran sus negocios. A Job todavía no le restauran su ganado. A Job todavía no le regresan a sus hijos. Bueno, no le regresaron a esos que ya se habían muerto, pero tuvo otros hijos. Todavía nada de eso pasa. Pero Job ya está siendo agradecido y se siente bendecido y se siente en paz porque ha tenido un encuentro profundo con Dios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de Job, a la última pregunta. Job capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Esa es la gran pregunta. Hermano, Job hizo 6 preguntas para llegar a la gran pregunta. La gran pregunta que todo ser humano se ha hecho alguna vez y que no todos se han dado la oportunidad para recibir la respuesta. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo sentir a Dios cerca de mí cuando tengo tanto dolor? Cuando me han fallado mis padres, cuando me han fallado mis amigos, cuando me han fallado mis pastores, mis ministros. ¿Cómo encuentro a Dios cuando me ha fallado el trabajo, me ha fallado la salud? ¿Cómo encuentro a Dios cuando me ha fallado mi propia capacidad para poder creer en algo? ¿Cómo puedo encontrar a Dios cuando me ha fallado mi corazón, que ahora lo siento tan duro, lo siento tan
violentado, lo siento tan amargado. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Quizá esta es la pregunta más importante del libro de Job. Porque al final de todo lo que ha pasado, Job dice, ¿dónde está Dios? Y mira, ¿qué dice la palabra de Job? Que él era justo, que él era íntegro, él hacía culto a Dios, él oraba y intercedía por sus hijos, tenía una vida de oración y de intercesión. Ha cuestionado, ha filosofado con los amigos que lo han venido a tratar de ayudar. Y después de todo dice, ¿y dónde está Dios en todo esto? Quisiera llegar a su trono, dice él. Pero ¿cómo lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Ya no está buscando explicaciones para su enfermedad. Ya no está buscando explicaciones para su dolor, para su angustia. Ya no está buscando explicaciones para sus pérdidas, para sus traumas del pasado. Ahora está simplemente preguntándose, ¿dónde está Dios? Quiero encontrarlo. Bendito aquel que se hace esa pregunta. Yo no sé si Kurt Cobain se la hizo. No lo sé. Me temo que no. ¿Dónde está Dios? Tampoco está buscando una iglesia. No está buscando una religión. Muchos se equivocan. Muchos dicen, bueno, si quiero buscar a Dios, pues tengo que ir a una catedral. Tengo que ir a una iglesia, una mega iglesia. Tengo que quizá ir a encontrar una iglesia de sana doctrina, que está tan de moda hoy ese concepto. Pero no es en las iglesias, no es en las religiones donde vas a encontrar a Dios. Lo vas a encontrar, hermano, cuando lo busques con un corazón sincero y profundo. Quizá en una iglesia puede que sí, pero no es porque la iglesia sea Dios. Quiero hallar a Dios, quiero llegar a su trono. Fue la pregunta de Job. Ese anhelo humano de una necesidad profunda de Dios me llevó al encuentro con Jesucristo. Y esa es la respuesta a la última pregunta de Job. Ven a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Cuando Cristo tomó cuerpo, hizo visible a Dios. ¿Dónde está Dios? Era la pregunta de Job. Quiero acercarme a Dios, fue la pregunta de Job. 2000 o 4000 años después, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de fuerza y de verdad. ¿Dónde está Dios? Está en Jesucristo. Cuando Job preguntó eso, la respuesta quedó un poco en el aire. Pero por la fe, hermano, esa respuesta avanzó en los siglos hasta que se convirtió en algo visible, palpable, cumplido. ¿Quieres ver a Dios? Voltea tus ojos a Cristo. Yo no sé si alguien le dijo al pobre de Kurt Cobain esto. Me temo que no. Ve a Cristo, deja de estar viendo la nada. Deja de estar exaltando la nada, porque la nada es nada. Y ahí estaba el pobre engañado con estas doctrinas de la nueva era, hinduistas, orientales. Ahí es que yo estoy admirando la nada. No, usted no admire la nada. Usted admire a Cristo, ve a Cristo, disfrute a Cristo, pon tu mirada en Cristo. En eso está la vida, en eso está el sentido, en eso está el disfrute de la vida, hermano. Cristo se hizo visible, se hizo cercano. Dios ya no está allá en el séptimo cielo, lejano, indiferente.
No, Dios se hizo carne, hermano. Se acercó a nosotros, tomó forma de hombre y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, subió a la cruz para que con su sangre y con su cuerpo llevara el pecado de todo su pueblo. Ya no tenemos que escalar montañas, hermano. Ya no tenemos que filosofar agudamente hasta que nos salga humo por el cerebro. No tenemos que descifrar misterios complicados. Dios descendió a la tierra. Dios ya se dejó ver. Dios ya se dejó tocar. Él habitó entre nosotros y, como dice la palabra, lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo de la salvación. ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido para que podamos recibirlo no por nuestras buenas obras, sino sencillamente porque Él quiso dárnoslo. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa eso? Que se van a levantar muchas voces alrededor, pero todas son falsas. Todas mienten. Ahí está Buda, ahí está Confucio, ahí están los filósofos más afamados de la historia. Todos han muerto y sus tumbas están ahí con sus huesos pudriéndose. Pero Cristo es la verdad, es el camino, es la vida, porque resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y el testimonio de la historia está fielmente registrado para que podamos descansar en esta verdad gloriosa. Así que yo te digo a ti, no seas seguidor de la nada. Mira a Cristo. Abandona aquello que te confunde. Abandona aquello que te representa. Abandona aquello que te da identidad. Te está llevando al infierno. ¿Quieres ver a Dios? Como Job preguntaba, ¿quieres ver a Dios, querido amigo? Mira a Cristo. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee tu Biblia, porque ahí está Cristo escondido. Ahora, ¿quieres escuchar a Dios en voz alta? Pues lee tu Biblia en voz alta. ¿Quieres abrazar a Dios? Abraza la cruz de Cristo. Perdóname, hermano, si suena muy poético, pero cuando yo leí esta frase, quedó profundamente sellada en mi mente y en mi corazón. Una vez le preguntaron a Cristo, o alguien le preguntó a Cristo, ¿me amas? Y Cristo dijo, esta es mi respuesta. Abrió sus brazos para, después de ser clavados, abrazarte a ti con ellos. El clamor de Job, ¿dónde hallo a Dios? ¿Dónde hallo a Dios? Es el grito de la humanidad, hermano, aunque no lo reconozca. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? Es el grito del universal del ser humano. La diferencia, o lo que hace la diferencia, es que algunos tienen el privilegio de poder recibir la voz del Espíritu Santo que nos revela y nos dice, es Cristo, ven a Él. Y otros no. Job y Asaf tuvieron el privilegio de escuchar lo que tú buscas, el Dios que tú buscas es Cristo. Kurt Cobain desafortunadamente no tuvo ese privilegio. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Tú ya escuchaste esa voz que te dice, es Cristo? ¿Sabes dónde hallar a Dios? Ven a Cristo. Y si hoy estás escuchándola, no endurezcas tu corazón. La vida de este joven Kurt Cobain, pero para mí es muy dramático y creo que
vale la pena entenderlo bien. Este muchacho que su estilo musical era el grunge, lo que sea que signifique eso, nunca tuvo sentido. Pero ¿qué crees? Que la vida de Job también se dio cuenta que no tenía sentido. Así que sí, Kurt Cobain y Job se parecían. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno levantó su clamor a Dios y el otro se hundió en el silencio oscuro de la nada. Job preguntó: ¿dónde puedo hallar a Dios? Quiero encontrarlo. Y Kurt Cobain dijo: no importa nada, no vale nada, todo está vacío. La diferencia: Job terminó encontrándose con Dios, Cobain terminó con un tiro en la cara, desangrado, disfrutando su vacío. Hermano, Dios no está escondido, se está dejando encontrar. Él está más cerca de lo que imaginas. Él está tan cerca como una oración. Él está tan cerca como un corazón rendido. Hechos 17:27 dice la palabra: busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando, pueden hallarlo, ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Busquen a Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Busquen a Dios, aunque sea palpando. Si sienten que no ven nada, si sienten que no hay nada, palpen, como si estuvieran ciegos, pero palpen, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios se dejó encontrar por Job, hermano. Dios se dejó encontrar por Job. Dios también quiere dejarse encontrar hoy por ti. Si tú te atreves hoy. Job eligió no quedarse callado, sino venir y dialogar con Dios. Job decidió no estar escondido en la nada, ni en el dolor de su soledad, ni de su sufrimiento secreto. Lo abrió en un diálogo incómodo. Cuando tú ves el diálogo que tiene Job con Dios y luego Dios con Job, es un diálogo incómodo. Hermano, leer la forma en que Dios le responde a Job es incómodo. No quisiera estar en los zapatos de Job cuando uno lee cómo Dios le habla. La forma en que Job le habla a Dios, también cualquiera podría decir: ¿cómo se atreve a hablarle así a Dios? ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? Cualquiera podría decir: eso incomodaría hasta a Dios. Hay un diálogo ahí donde Job se la pasa llorando y quejándose, pero es un diálogo sincero, honesto. Hoy para el cristiano, ese diálogo real con Dios incluye leer la Biblia, abrir tu libro, abrir este libro santo y dejar que sus letras, que sus palabras te hablen, te confronten con esa fuerza, con esa incomodidad. Porque leer la Biblia, hermano, es incómodo. Es incómodo, es una delicia, es un disfrute. Tiene unas historias y unas partes maravillosas que nos llenan, nos consuelan, nos fortalecen, pero también tiene unas partes muy incómodas. Y congregarse es parte de lo que hoy los cristianos deberían de hacer para poder tener ese diálogo constante con Dios. ¿Qué hizo Cobain? Se aisló, se alejó, prefirió el silencio, cerró la Biblia para siempre. Pobre personaje. Kurt Cobain decía que el nihilismo, esa filosofía que él practicaba, consistía en quejarse de todo, pues nada tiene sentido. ¿Y sabes cómo lanzaba sus quejas al aire? Con sus canciones. Así se quejaba él, con sus canciones que no tenían muchas de ellas ni sentido ni dirección. Pero ¿qué crees? Job también se quejó. Pero él se quejó de manera distinta. En vez de quejarse en canciones, letras extrañas sin rumbo ni claridad, Job se quejaba llevando su lamento delante de Dios. Y en medio de sus quejas, Dios le respondió. Y cuando vino la respuesta de Dios, Dios no vino con consuelos baratos, Dios no vino a darle un consuelo ligero ni superficial. Dios vino a confrontarle
con su grandeza. Dios vino a decirle: Job, dejemos claro algo, te entiendo, te comprendo, y está bien, no te preocupes, tú puedes ser quien eres y hablarme con toda la honestidad que tú quieras. Pero quiero que dejemos en claro algo: yo no soy tu sirviente, yo no soy tu criado, yo no soy el que te va a responder porque tengo la obligación de hacerlo. Yo soy el que te da la vida porque te amo. Yo soy el que te da la vida porque decido dártela, no porque te la merezcas. Yo soy el que decide decirte cuán grande soy, porque quiero revelarme delante de ti con toda la fuerza y el poder que yo tengo, para que tú sepas a quién le perteneces y qué lugar tienes tú en esta relación conmigo. Así que al final se trata de que te conviertas en un adorador y no en alguien que quiera usar a Dios como su muñeco. Eso es el libro de Job. Pero después de que Dios ya le ha hablado, le ha respondido, lo ha confrontado y al final también lo ha consolado, al final también lo ha fortalecido, porque ese es el Dios que tenemos, que al final, hermano, Él no puede negarse a sí mismo y Él nos habla con amor. Job 42. Quiero que veas la última pregunta que hace Job. Job 42, versículo 3. Recuerda, esto es después de que ya Dios le habló, de que Dios ya le respondió, de que Dios ya por 3 capítulos le ha estado respondiendo. Versículo 42, versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? ¿Quién es Dios que nos oculta su consejo a los que no entendemos? En otras palabras, Dios no tiene por qué revelar sus secretos ni sus misterios. Él es Dios. Y dice: está bien, Dios, ya entendí. Tú no tienes por qué revelarme todas las cosas. No tienes por qué responderme todas las preguntas. Tú eres el que ocultas porque eres tan grande que si nos revelaras todo no lo soportaríamos. Son cosas tan maravillosas que yo no sabía. Yo pensaba que lo único que importaba era mi dolor, mi aflicción, mi necesidad, mis pérdidas, mis traumas, mi vida, mi familia, mi salud. Pensé que eso era lo más importante y me doy cuenta que no. Lo más grande eres tú, lo más grande es tu gloria, lo más grande es tu santidad. Y si trasladamos esto a un entendimiento de la Biblia entera, lo más grande es Jesucristo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios a Job? En pocas palabras, lo que Dios le dijo a Job es: entiende una cosa, Job, después de todo esto, entiende una cosa, Job. Tú no necesitas todas las respuestas, me necesitas a mí. Eso es lo que Dios te quiere decir a ti. Tú no necesitas todas las respuestas, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, querido joven, querida señorita. Tú no necesitas todas las respuestas. Tú necesitas a Jesús. Ven a Jesús. Aunque la vida no nos dé todas las respuestas, esta vida vale la pena vivirla porque tenemos a Cristo. Aunque esta vida, como dice el canto, aunque en esta vida yo tenga tristezas y aunque en esta vida yo tenga dolores, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Sé que en Jesucristo tengo mi mansión. Así que, hermano, no quieras todas las respuestas. Descansa ya, no estés buscando todas las respuestas. Si tienes a Jesús, eso también es otro canto que hemos llegado a cantar. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, oh Dios. Así dice más o menos la canción, ¿no? Job entendió esto. La vida sí vale la pena.
porque Dios está con él, porque Dios sigue en su trono y porque Dios sigue en control de todo. Terminamos la historia, hermano. El libro de Job, capítulo 42. Job declara unas palabras maravillosas después de hacer esta pregunta. Después de esta pregunta, él dice algo maravilloso. Versículo 4. Ahora Job está hablando con Dios en otro tono. Ahora Dios dice, Job, está hablando Job. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Le está diciendo a Dios, ya no tienes la obligación de responderme, pero por favor, enséñame. Ahora instrúyeme. Versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué no Job ya conocía de Dios? ¿Por qué se está arrepintiendo? Porque el arrepentimiento es toda la vida. El arrepentimiento no es solo en el inicio de nuestra carrera cristiana, es toda la vida. Y ahora Job dice, me arrepiento de la vida cristiana que he llevado. Me arrepiento del tipo de culto que yo tenía. Me arrepiento del tipo de teología que yo manejaba. Me arrepiento porque yo pensaba que ser cristiano nada más era ir a la iglesia y pedirle a Dios que me diera todo lo que necesitaba. Ahora entiendo que no. Señor, háblame, pero para instruirme. Ya no para que me respondas mis caprichos ni mis quejas. Ahora quiero aprender de ti. Antes de oídas te había oído. Pensaba que te conocía porque había nacido en un hogar cristiano, porque tengo 3 generaciones de cristianos. Pensé que yo también era cristiano y me doy cuenta que yo no realmente lo soy. Job pasó del lamento a la adoración. Pasó de las preguntas llenas de duda existencial a rendición para querer aprender. Pasó del vacío a la plenitud. Job hoy queda como el testimonio de aquellos que podemos decir que hay una esperanza y que esa esperanza vale la pena tenerla en un Dios vivo, que sí existe y que es verdadero, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos. Por favor, hermano, te voy a pedir que hagas una decisión hoy. ¿Te vas a rendir al vacío y a la nada? ¿O vas a dialogar con Dios hoy en un diálogo honesto, sincero y abierto? Aunque la respuesta de Dios pueda ser confrontativa. Tienes que decidir si vas a seguir lamentándote porque no tienes todas las respuestas y pensando que si no hay respuestas entonces tampoco la vida tiene respuesta. O vas a seguir el ejemplo de Job, que se atrevió a preguntar y aunque tampoco recibió respuesta de todas sus preguntas, lo que sí tuvo hoy y fue lo que más valoró fue la presencia de Dios en su vida. Jesucristo dijo, y esas palabras son para ti también hoy: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cree eso hoy? Jesucristo dijo, si yo vivo, ustedes también vivirán. Creamos eso hoy con todo nuestro corazón. Así que cuando la vida te grite, cuando la vida te sacuda, cuando la vida te haga hacerte preguntarte por qué pasan las cosas, te hagan sentir que no hay quien te entiende, no hay quien te cuida, no hay quien te protege, sientes que no hay dirección en lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo, la voz de Cristo sigue sonando en su bendita palabra. Y yo te digo hoy, sabiendo que esto está en la Biblia, vale la pena seguir. Aunque a veces nos sintamos derrumbados, tirados, no estamos destruidos. Vale la pena esta vida. Porque esta vida, hermanos, sin Cristo es una basura, pero con Cristo es una delicia. Porque esta vida con Cristo tiene promesa de disfrutarse ahora y en la venidera. Y te quiero decir algo más, vale la pena seguir luchando. Jesucristo dijo
no os dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que vale la pena luchar porque Cristo está de tu lado. Hermano, hace una semana se habló de la esperanza. Ese mensaje para mí fue mucha bendición, en muchas formas. Y yo he entendido, hermano, que la esperanza no es entenderlo todo, ni saberlo todo, ni tener todas las respuestas. La esperanza es sencillamente poder confiar en aquel que vive, que reina y que está con nosotros, en aquel que lo prometió, porque el que lo prometió no miente, lo va a cumplir. Hermano, el libro de Job es un libro que nos recuerda que el sufrimiento nos golpea, que las preguntas nos van a llegar y a veces no tendremos respuestas. Pero también nos dice, aunque seas golpeado por una prueba y aunque te hagas preguntas y no tengan respuestas, Dios, uno, está en su trono, pero como Él es omnipresente, también Él está a tu lado. Y si está en su trono, significa que Él está gobernando y tiene control de todo. Y si está a tu lado, quiere decir que te toma de la mano, cruza su brazo sobre tu hombro, te acompaña en donde vas. Por lo tanto, tu vida tiene sentido. Job le habló a Dios. Y perdón que sea insistente, pero es que ese es el mensaje. Aunque no encontró todas las respuestas, ¿qué crees? Encontró a Dios. No te rindas al vacío. No te rindas a la nada. Abre tu corazón. No te aísles. No te quedes callado en tu desesperación. Atrévete a dialogar con Dios. Que el final de tu historia no sea como de Kurt Cobain, vacío, desesperado, sin sentido. Que tu final de tus días sea como Job, diciendo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.